¿Ah? Vamos a ver la clasificación. Vamos a ver el tratamiento de la infección del tracto urinario. ¿Qué decimos, qué definimos como infección del tracto urinario? La colonización y multiplicación de cualquier microorganismo, habitualmente bacterias, en el tracto urinario. ¿Por qué decimos habitualmente bacterias? Porque también puede haber virus, también puede haber hongos, y por supuesto puede haber bacilos alcohol resistentes, ¿no? Becas. Entonces, estamos hablando que habitualmente son bacterias, ¿no? Y ahora vamos a hablar de bacterias. La infección del tracto urinario, ¿no? Es la enfermedad más frecuente en la consulta externa. Cuando ustedes vayan a hacer su serum, las causas por las que los pacientes van a consultar es por sus enfermedades crónicas, y cuando hay infección, va a ser una infección urinaria luego de las infecciones respiratorias altas, ¿no? Dice, el tracto urinario es normalmente estéril, con excepción del segmento distal de la uretra. Ayer hablábamos que la orina es séptica, pero cuando está depositada se puede contaminar, ¿no? Que es un riesgo. ¿Quiénes sufren más de infecciones del tracto urinario? Las mujeres. ¿Por qué? Porque el trayecto de la uretra es de 2.5 centímetros a comparación la del varón, ¿no? Que tiene 12 a más centímetros. Más frecuente la infección urinaria en las mujeres. La infección urinaria incluye múltiples cuadros clínicos. Como dice, el mismo depende de su localización. Ayer hablábamos de la localización de la obstrucción. Hoy día vamos a hablar de la localización de la infección. Si es en la vejiga, si es en la próstata, si es en los uréteres, si es en la pelvis o si llega a el riñón. Afecta la calidad de vida de los pacientes. Así es. Las mujeres que han tenido infecciones urinarias repetitivas, no, las molestias son tan grandes que pueden incluso llegar a tener descansos médicos por la infección urinaria. ¿Ah? Entonces sí altera la calidad de vida de todos los pacientitos. Y cuando los varones sean adultos, también les va a alterar, ¿no?, la calidad de vida. ¿Cómo vamos a definir la infección urinaria? La infección urinaria la vamos a definir como complicada y no complicada. ¿En qué se basa esta descripción? Vamos a ver. La ITU no complicada cursa con síntomas miccionales. Dolor admisional, la disuria, la incontinencia urinaria, el tenesmo urinario, habitualmente sin fiebre. ¿Ya? Habitualmente sin fiebre. Puede ser aguda o recurrente. Cuando hablamos de ITU complicado, toda infección en el varón, nos puede llegar a producir complicaciones, sobre todo de cuadros sépticos. En la mujer embarazada, en los niños menores de 5 años, ¿no? Los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes diabéticos, ¿no? Y aquellos pacientes que presenten más de una semana de evolución, ¿no? Han tenido que han hecho. Un grupo de pacientes se han ido a tomar tiquitiqui. ¿Conocen esa hierba? El tiquitiqui. ¿No hay nadie, creo, en la clase? ¿Estoy solita? Estoy sola. Doctora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Conocen el tiquitiqui? No. ¿Ustedes Sí, hacen un curso de medicina alternativa? Sí, doctora, pero recién este semestre. Ya.
Cuando ustedes vayan a la consulta, sobre todo los que van a salir a hacer serum en los pueblos lejanos, ustedes les van a decir a las mujeres, tienen infección urinaria, les van a dar su tratamiento antibiótico, ¿no? Muchas de ellas no lo van a tomar y van a ir a tomar la hierba y les van a decir, ¿no? Hemos tomado tiquiltiqui. Es una hierba que tiene una propiedad antiinflamatoria. Por eso la usan en las zonas de las alturas, sobre todo, ¿no? Pues tiene una propiedad antiinflamatoria específica de vías urinarias, tan similar como la fenazopiridina. Entonces les quita el ardor amisional, les quita el tenesmo, ¿no? El dolor. Y por eso las pacientes piensan que están curadas y siguen su vida, pero no matan las bacterias. Por lo tanto, dicen, ¿no? Una ITU complicada, aquellas pacientes que tienen más de una semana de evolución, no porque la paciente se tarde en venir a la consulta, sino porque alivia sus síntomas, ¿no? Entonces, muchas pacientes van a tener, o se toman el tiquiltiqui, o se toman el famoso piridium, ya no tienen molestias, pero siguen con la infección, ¿ya? Una ITU complicada también en pacientes que han tenido una instrumentación urológica. ¿Por qué? Porque la bacteria va a ser generalmente muy agresiva. ¿No? Nuevamente para que se les grabe. Tipo de ITU, no complicada y complicada. No complicada, mujer joven, sana, no embarazada, con 7 días de síntomas, ¿no? Por eso dice, el riesgo es mínimo de pielonefritis y de fallo del tratamiento. Complicada. Pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, que han tenido manipulación urinaria, los niños, los ancianos, los varones, pacientes hospitalizados y aquellos que tienen síntomas por 7 días. Si es que hay una obstrucción o hay una anomalía en la vía urinaria, ¿no? Como el reflujo vesicoureteral, la vejiga neurogénica, la presencia de cálculos, el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay riesgo de desarrollar pielonefritis, que falle el tratamiento y llegamos a una sepsis. También vamos a encontrar que presencia de bacterias en la orina sin que mi paciente haga un cuadro clínico de infección urinaria. Entonces, cuando hacemos un examen de orina de rutina, generalmente a las mujeres embarazadas, y me salen leucocitos más de 10 por K. Entonces, yo pienso que tiene una infección urinaria, pero no me puedo quedar con los leucocitos, ¿no? Entonces, tengo que ver qué cosa está pasando. A esto se llama bacteriuria asintomática. Le tengo que pedir un cultivo. Y dice, presencia de bacterias en la orina en un recuento significativo. En una paciente que no tiene síntomas, ¿no? En mujeres, más de 105 unidades formadoras de colonias, ¿no? En 2 urocultivos consecutivos. En hombres, más de 105 unidades formadoras de colonias en un solo urocultivo. No tengo que repetirle. En pacientes que están sondados, que tienen sonda vesical, por N motivos, ya sea que tengan una fístula, ya sea que sufran de la próstata, ya sea que tengan vejiga neurogénica, ¿no? Con 102 unidades formadoras de colonias en una sola muestra, también puedo decir que tiene una bacteriuria asintomática. O se trata de mujeres embarazadas o pacientes que han tenido una manipulación urológica. Entonces, si yo tengo una mujer embarazada con 105 unidades formadoras de colonias, definitivamente que ya es una bacteriuria asintomática. O han tenido una instrumentación, una paciente que se le ha hecho una cistoscopía, un cateterismo vesical, ¿no? O algún estudio. Entonces, también puedo pensar en ellos que tienen una bacteriuria asintomática. La paciente no va a tener molestias, ¿eh? No van a venir a consultar por molestias, son hallazgos casuales. ¿Qué más vamos a tener? Como hemos dicho, es la primera consulta
en el primer nivel de atención. Hoy día vino la paciente, al siguiente mes va a venir, va a decir sigo igual, y al tercer mes va a venir, va a decir sigo igual, ¿no? Hasta que ya tome conciencia y tome su tratamiento en forma correcta. Entonces vamos a tener que ITUs recurrentes, vamos a calificarlas como recidiva o reinfección, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos de ITUs recurrentes? Cuando ha tenido 3 episodios al año. 3 veces ha venido a la consulta por un cuadro de infección urinaria. O ha tenido 2 episodios en menos de 6 meses. Entonces, tengo a la paciente que en enero yo le hice su consulta, le diagnostiqué infección urinaria, le hice tratamiento y en mayo retorna por una infección urinaria. Yo puedo pensar que tiene una ITU recurrente. Ahora, bien, ¿es una recidiva o es una reinfección? ¿Cuándo hablamos de recidiva? Cuando la infección es producida por el mismo germen, ¿no? Y se presenta dentro de las 4 semanas siguientes. ¿Qué quiere decir esto? El paciente ha pasado un mes, del mes prácticamente son 23 días, ¿no? Porque los 7 días restantes yo le he dado tratamiento y la paciente vuelve con las mismas molestias. Entonces, yo puedo pensar que es el mismo germen y tengo que evaluar mi tratamiento. Reinfección. Cuando es producida por un germen distinto al que yo traté. Acá no hay tiempo, como ustedes verán. En la recidiva estamos hablando de las 4 semanas. En la reinfección estamos hablando de un germen distinto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestro cuadrito para tratar a nuestra paciente. Tengo una paciente que ha venido por infección del tracto urinario, le he dado el tratamiento. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se da el tratamiento para una infección urinaria? ¿Una semana? Una semana de 6 días, una semana de 7 días. Siete días de tratamiento vamos a ver, y a lo mejor es una monodosis, también vamos a ver, ¿ya? Dependiendo del cuadro que me traiga mi paciente. Entonces, yo le he dado tratamiento a mi paciente. En este caso, como estoy solamente en la posta, tengo nitrofurantoína, le doy su tratamiento por 7 días. Mi paciente regresa a las 3 semanas con las mismas molestias, ¿no? La disuria, el tenesmo vesical. Entonces, yo tengo que evaluar. ¿He dado tratamiento inadecuado o he dado tratamiento adecuado? No, es una paciente joven, primera infección urinaria, le da un tratamiento adecuado. Muy bien. Entonces, le puedo repetir el tratamiento, decirle que cumpla, que a lo mejor ha dejado de cumplir el tratamiento, o le puedo prolongar unos días más de tratamiento, ¿no? También le puedo rotar el tratamiento, ¿no? Entonces, eso si es que mi tratamiento ha sido el problema. Si la paciente ha sido cumplida, yo le he dado el tratamiento completo, la paciente ha cumplido con tomar su medicación y persiste con las molestias, yo tengo que pensar que algo está pasando ahí. A lo mejor tiene patología urológica. Lo más probable es que tenga reflujo vesicoureteral, que tenga doble sistema pielocalicial, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar si es que este reflujo es la causa de mis molestias y si lo puedo tratar con cirugía. Evalúo y no tiene doble sistema pielocalicial, no tiene reflujo, no tiene válvulas, no tiene incontinencia. Entonces tengo que ver mi tratamiento, ¿no? Me amplío el tratamiento por 6 semanas, ¿no? Y vuelvo a evaluar. Ya se ha curado. Suspendo el tratamiento. No se ha curado. Persiste con el mismo gen.
vamos a considerar el tratamiento supresivo. ¿Cuánto tiempo? 1 año. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos una recidiva y hay una ausencia de patología urológica que pueda ser corregida por cirugía, yo tengo que darle tratamiento por 6 semanas. ¿Ah? Pese a todo eso, persiste, el tratamiento es por 1 año. ¿Qué pasa si no es una recidiva, si no es una reinfección? ¿Qué tengo que evaluar? Como hemos dicho, generalmente se presenta en mujeres. Si es una mujer joven, si es una mujer posmenopáusica, si mi paciente tiene anomalías urológicas, si mi paciente no tiene anomalías urológicas, si mi paciente es sexualmente activa, si mi paciente es todavía un adolescente. Eso tengo que evaluar. Entonces, si es una mujer joven, tengo que ver el número de reinfecciones. Menos de 3 al año, más de 3 al año. Si es menos de 3 al año, yo le puedo dar tratamiento por 6 meses. ¿Cierto? Y tengo que evaluar bien a mi paciente para dar tratamiento. Si la presencia de infecciones son más de 3 al año, ¿no? Yo tengo que ver si están relacionados con la actividad sexual. ¿Quiénes les van a llegar muy asociados con la actividad sexual? Las pacientes recién casadas, ¿no? Las recién casadas van a venirles con infección urinaria. Entonces, no está en relación a la actividad sexual. Entonces, yo le tengo que dar profilaxis antibiótica por 6 a 12 meses, lo que hemos hablado tan igual como en la recidiva. Tiene una actividad sexual intensa. Tengo que darle profilaxis poscoital, ¿no? O tengo que darle profilaxis por 6 a 12 meses, perdón. ¿Ah? En la mujer posmenopáusica, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver cómo está la vagina. Que muchas veces, ¿no? Infección urinaria, damos antibiótico, la paciente persiste con las molestias. ¿Por qué? Porque la vagina está reseca, ¿no? Porque los labios se agrietan. Y entonces cuando sale la orina que es ácida, definitivamente que va a arder y eso va a causar tenesmo. Y la paciente no tiene infección, sino que tiene las molestias por la resequedad. Entonces, cuando nosotros tenemos una mujer mayor de 40 años que sigue con molestias urinarias, a la vez que hacemos todo lo que hemos dicho, tenemos que evaluar la parte ginecológica o tenemos que mandarla con el ginecólogo, ¿no? Para que empiece a usar sus cremitas. Empieza a usar las cremas, desaparece automáticamente las molestias urinarias y también se controlan las infecciones. ¿No? Tan igual como en la recidiva, ¿no? Paciente con patología urológica, tengo que evaluar si se corrige o no. Si se corrige, cirugía. Si no se corrige, tengo que evaluar. ¿Qué tengo que evaluar? ¿Cuánta cicatriz me va a dejar esta infección? Porque lo que nos preocupa es que se complique, que la lleve a una sepsis severa, por lo tanto a la muerte. O que nos deje una cicatriz que nos lleve a la larga a una enfermedad renal. ¿Ya? Pues por eso dice, ¿no? No es corregible, muy bien. Infección urinaria sintomática, si es menor de 5 años, definitivamente también. El riesgo de daño renal, le doy tratamiento profiláctico por 12 meses. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, doctora. Creo que Lourdes y yo no estamos en la clase, ¿eh? Muy bien. ¿Por dónde nos infectamos? Nos infectamos por la vía ascendente, ¿no? Es la más común, es la que abarca el 80% de las causas de infección. También nos podemos infectar por la vía linfática, por la vía hematógena. Como hemos hablado en la primera lámina, estamos hablando de infección urinaria bacteriana. Pero
también puede ser infección urinaria por virus, por hongos y, por supuesto, por TBC. Entonces, como vemos aquí en la lámina, la TBC llega por vía hematógena, ¿sí? Pero la más común es la vía ascendente. Por eso es que es más común la infección urinaria en las mujeres que tienen una uretra corta. ¿Qué tengo que evaluar en mis pacientes? Su actividad sexual, si está embarazada o si hay riesgo de obstrucción, ¿no? ¿Tiene actividad sexual? ¿Utilizo espermicidas que alteran mi flora bacteriana o no utilizo? ¿Cómo está? Para esto también, ¿cómo está la vagina? ¿No? Como estábamos hablando de los estrógenos. ¿Acaso las jovencitas no tienen actividad sexual? Las mujeres mayores de 40 años también tienen actividad sexual. Entonces hay que evaluar también mi vagina, ¿no? Para ver cómo está la falta de estrógenos. En el embarazo, produce muchas alteraciones, entre ellos el decremento del tono ureteral, por lo tanto, se cae la vejiga. Hay incontinencia urinaria, ¿no? También disminuye el peritonitismo, por lo tanto, estamos mojando. Y ese mojar, ¿no? Constantemente también predispone a las infecciones urinarias. Las obstrucciones que hemos dicho ayer también me predisponen a infecciones urinarias, ¿no? Cuando yo tengo una infección urinaria, una paciente con infección urinaria, ya sé los síntomas, ya sé los signos, ¿qué voy a pensar? ¿Qué bacteria la está atacando? ¿Qué bacteria la está invadiendo? Lo más común, 80-90%, gram negativos, y entre ellos, Escherichia coli. Cuando yo viene paciente con infección urinaria, lo más probable es que sea gram negativos y como primera opción Escherichia coli. Si me viene un paciente que ha sido manipulado, ¿no? Que le han hecho una cistoscopía, si le han hecho un procedimiento urológico, lo más probable es que sea Klebsiella, ¿no? Y generalmente los ancianitos, ¿qué es? Enterobacter. Pero mi primera opción son cocos gram negativos. También están presentes los cocos, anterior a cocos gram negativos. También están presentes los cocos gram positivos. ¿En quiénes? Generalmente en los pacientes inmunosuprimidos, los diabéticos, las personas que tienen manipulación urológica nuevamente, abuelitos, ¿no? Personas mayores. Ahí podemos pensar en cocos gram positivos. Ha venido mi paciente, le he dado su tratamiento completo por 7 días, me ha regresado en un mes, otra vez con la infección urinaria, entonces yo pienso, está recidivando. Mi tratamiento a lo mejor no ha sido completo, es un abuelito que ha sido sondeado, a lo mejor me he equivocado de antibiótico. Le he roto el antibiótico, cubriendo mis cocos gram positivos. Cuando tengamos un paciente con infección urinaria, que ya lo he venido diciendo indirectamente, ¿no? Tenemos que evaluar muchas cosas. Tenemos que evaluar al paciente, tenemos que pensar en el microorganismo y tenemos que ver cuál es el ambiente. No es igual un paciente que haya adquirido una infección en su casa a un paciente que haya adquirido una infección en el hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital generalmente hay gérmenes resistentes, ¿no? Son gérmenes que ya han sido y ahí se han contaminado. 2, van a ser gérmenes distintos a los que podemos encontrar en la comunidad. Entonces yo tengo que ver que la edad de mi paciente es niño, es mujer,
perdón, es niño, es adolescente, ¿no? O es una ancianita. ¿Está embarazada? ¿Cómo está su función renal? Si tiene enfermedades concomitantes, como la diabetes, ¿no? Si tiene una predisposición genética. Ustedes van a encontrar en muchos artículos que la mamá tenía infección urinaria, la hija va a sufrir infección urinaria, la nieta y toda la generación va a sufrir infección urinaria, ¿no? Entonces, estoy estudiando si hay una predisposición genética, ¿no? Para desarrollar infección urinaria. El microorganismo, la especie, la sensibilidad, la resistencia que hemos hablado, la virulencia y la capacidad de adhesión. ¿Por qué la mayoría de infecciones son por E. coli? Porque tienen una capacidad de adhesión grande. Entonces, la E. coli se adhiere al epitelio vesical y se queda ahí, guardadita, que se llama resistiendo a todo el efecto de los antibióticos. Por eso la infección persiste, persiste y persiste, ¿no? Vamos a clasificar las infecciones urinarias, ¿no? ¿Cómo? Vamos a clasificarlas por su localización y por su gravedad. Por su gravedad ya hemos dicho, es complicada y no complicada. ¿No complicada cuándo? Pacientes mujeres, jóvenes, sin ninguna comorbilidad social. ¿Es complicada cuándo? Parón, ¿no? Paciente diabético, paciente con daño renal, paciente inmunosuprimido o que tenga alguna patología urinaria. Por su localización, podemos hablar de infecciones urinarias inferiores o infecciones urinarias superiores. Inferiores, ¿quiénes? La cistitis, la uretritis, la prostatitis. Tanto la uretritis como la prostatitis más frecuente en el paro. Infecciones urinarias superiores. Hablamos de la pielonefritis. La nefritis, el absceso intrarrenal o perirenal. Cualquiera de los dos. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente con síntomas, tenemos que clasificar dónde está su infección. ¿Es alta? ¿Es baja? ¿No? Dice, diagnóstico de la ITU baja. ¿Cuáles son los síntomas? Disuria, ¿no? Aumento de la frecuencia urinaria, urgencia para miccionar, dolor o quemazón suprapúbico y el tenesmo vesical. Tiene más de 2 síntomas. Sí, tengo que evaluar cómo está esa vagina. ¿Está normal? ¿No? Entonces mi sospecha de infección urinaria es alta. ¿No? Mi vagina está reseca. Puedo pensar que el problema son la falta de estrógenos, ¿no? Mi paciente tiene menos de 2 síntomas. Tengo que evaluar también si es que hay o no problema vaginal. Tengo que realizar mi examen pélvico. ¿No? No tiene molestias en mi examen pélvico. Entonces tengo que hacer mi sedimento urinario, o prueba de nitritos que le llaman. Sedimento urinario, ¿no? Tengo alta sospecha de que sea infección del tracto urinario. ¿Qué me tiene que salir? Nitritos positivos. En todas las postas tienen para realizar tiras reactivas. ¿Ah? Les va a salir presencia de nitritos, presencia de leucocitos. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar, porque como les he dicho, es la primera causa de consulta en las postas. ¿Cómo vamos a manejar?
tengo la posibilidad de hacerle más estudios, todas las postas tienen ecografía. Sí le puedo hacer una ecografía. ¿Qué puedo descartar con mi ecografía? Si es que hay, sobre todo, obstrucción, si es que hay doble sistema pielocalicial, ¿no? No puede haber reflujo porque los ecógrafos que tienen no tienen esa capacidad, esa resolución, pero sí puedo ver si tiene un cuadro obstructivo o si tiene un doble sistema pielocalicial. ¿Qué más voy a evaluar? Si tiene comorbilidades, diabético, inmunosuprimido, ¿no? ¿Qué más voy a evaluar? Mi anamnesis, que me va a decir si ha tenido algún estudio urológico recientemente o le han puesto sonda por alguna razón. Si ha tenido infecciones urinarias en los 6 meses anteriores. ¿Para qué? Para evaluar si es una INTU recurrente, ¿no? En pacientes gestantes y en pacientes varones. Dice, paciente con alta sospecha de ITU. Iniciar tratamiento empírico. No hay más estudios, ¿ah? ¿Qué le doy como primera línea? Este protocolo es Made in Perú. ¿Ah? Porque vamos, más adelante les voy a enseñar otra diapositiva donde el protocolo es español. Este es Made in Perú. Entonces, como primera línea, ¿qué tenemos? La nitrofurantoína. Cada 6 horas por 7 días. Mi paciente joven, primera infección urinaria, yo le doy su nitrofurantoína cada 6 horas por 7 días. Muy bien. Le he dado su tratamiento por los 7 días, me ha regresado. O es alérgica a la nitrofurantoína. O no tolera la nitrofurantoína, porque uno de los efectos adversos de la nitrofurantoína son la presencia de vómitos. ¿Qué le puedo dar? Bisulfametoxazol con trimetropin. El famoso Bactrim que ya nadie usa. ¿Ya? Igual, ¿no? Cada 12 horas por 5 días. Mi paciente es alérgica a la nitrofurantoína y a las sulfas. Ya, pues ni modo. Me voy a pasar a la cefalexina. Cada 8 horas, también por 5 días. No, tampoco la tolera. Tengo amoxicilina. Cada 8 horas por 5 días. Es la amoxicilina simple, ¿ah? No es amoxicilina ácido clavulánico. Es la amoxicilina simple. Nosotros, los médicos, somos los culpables de la resistencia antibiótica. ¿Por qué? Viene mi paciente, ¿qué más tengo en la posta? En la posta tengo amikacina, tengo gentamicina, tengo amoxicilina clavulánica. Entonces, ¿qué empiezo? O le pongo amikacina o le pongo gentamicina y le doy amoxicilina clavulánica. Ese germen va a ser resistencia. Pero si yo empiezo peldaño por peldaño, vamos a llegar a un tratamiento correcto y vamos a tener con qué manejar a mi paciente en el futuro, si se complica. Siempre tenemos que evaluar eso. ¿Qué le voy a dar si ya le doy, desde el principio le doy el último peldaño y después que me haga resistencia a eso, voy a regresar? Ya no tengo más peldaños. Entonces, eso es lo que tenemos que siempre tener claro. ¿Ah? 7 días con nitrofurantoína, 5 días con sulfas o penicilina. ¿Ah? Ahora vamos a la infección del tracto urinario alto, no complicado. Hemos dicho que bajo es la cistitis, la uretritis, la prostatitis. Y la alta es la pielonefritis, el absceso renal, el absceso perirenal y la nefritis. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces, pacientes con sospecha de ITU alta, ¿ah? No complicada, no es varón, no tiene comorbilidades, ¿no? Entonces, ¿qué tiene mi paciente para yo pensar que la infección es alta?
Fiebre. Fiebre. ¿Qué más tiene mi paciente para yo pensar que es una infección del tracto urinario alta? Dolor. ¿Dolor dónde? Ayer me decían, ¿no? Los pacientes que tienen, que se llama infección urinaria, tienen dolor en la región lumbar. Sí, pero les vuelvo a decir, el riñón no tiene inervación sensitiva. ¿Qué duele? Duele la cápsula. Entonces, cuando se inflama la cápsula, puede haber un dolor referido. Por eso llamamos que hay puño percusión lumbar positiva, ¿no? Pero entonces ya no estamos hablando de una infección común, estamos hablando de una infección alta, ¿no? Estamos hablando que la infección está llegando al riñoncito, ¿no? Estoy pensando en eso, ¿qué hago? Otra vez hago mi ecografía para ver anormalidades funcionales y o anatómicas, la presencia de comorbilidades, la instrumentación reciente, infecciones, vuelvo a ver, mi paciente es gestante, mi paciente es varón. Dice, tengo alta sospecha de infección urinaria, alta. Ahora sí voy a evaluar qué. Mi paciente me tolera la vía oral. Del tratamiento de la infección urinaria baja, les dije, mi primera opción de tratamiento es la nitrofurantoína. Pero causa vómitos, ¿no? Una reacción adversa a la nitrofurantoína son los vómitos. Entonces, esto tengo que evaluar. La infección del tracto urinario alta me puede, entre los síntomas, también presentar vómitos. Por eso dice, ¿tiene adecuada tolerancia oral? Porque también me puede dar vómitos por reflujo. Sí, me tolera la vía oral. Inicio tratamiento con cefalexina. También hoy puedo dar cefuroxima, que por ejemplo en el seguro no tenemos, tendríamos que darle particularmente. Las sulfas y también le puedo poner amicacina. Ojo que para yo dar amicacina, tengo que estar seguro que mi paciente no tiene inicio de daño renal, no tiene comorbilidades, ¿no? Es un paciente joven. Entonces, sí, yo le puedo dar amicacina por 7 días. Es una paciente mayor de 50 años. No sé nada de sus antecedentes. No le puedo dar amicacina. Me reservo. ¿Ya? Entonces, si me está tolerando el tratamiento, la paciente me está vomitando. Por lo tanto, está vomite y vomite y está deshidratada. Si está deshidratada, ¿qué va a haber? Se va a retener agua, la micción va a disminuir. Y yo tengo que tener una adecuada micción para que haga también un efecto de lavado, de arrastre, ¿no? Estoy matando los gérmenes, pero se están quedando ahí, tengo que sacarlos. Sacarlos y sacarlos. Si mi paciente está deshidratado, no la puedo hidratar, tengo que hospitalizarla, ¿no? Entonces, ¿qué damos ahí? Cefazolina, ceftriaxona, y ahí sí puedo ya pedir mi amicacina, ¿no? Con todos los estudios previos. ¿Ah? Entonces, si mi infección urinaria es baja, mi tratamiento es vía oral. ¿Con qué primero? Con nitrofurantoína. Luego, cefalexina. No, luego sulfas. Luego cefalexina. Y al final, amoxicilina. Si mi infección urinaria es alta, ¿no? Cefalexina, cefuroxima, la sulfa, ¿no? Y si es que está hospitalizada, cefazolina y ceftriaxona. No damos vancomicina. No damos meropenem. Todavía. ¿Ah? Tenemos que tener claro qué cosa estamos tratando. ¿Cómo va a ser el cuadro cuando la infección urinaria se presenta en una mujer? ¿No? Hay dolor, hay escozor. ¿Qué hemos dicho con qué va el dolor? Con la infección urinaria del tracto urinario alto, ¿no? Hay dolor en flanco con irradiación al canal inguinal. El dolor me empieza en la espalda, se viene acá adelante, en una percusión
lumbar positiva. Hay dolor en hipogastrio para orinar, ¿no? Entonces estamos hablando de una pielo. Hay escozor. Hay el dolor también, pero bajo en hipogastrio. Hay el tenesmo para orinar, hay la disuria, hay el aumento de la frecuencia cardíaca. Estamos pensando en una cistitis. Me arde cuando sale la orina, les van a decir, ¿no? Entonces estamos pensando en una uretritis, ¿no? Evaluamos a mi paciente nuevamente, si hay factores asociados, ¿no? Si está estable o inestable, si hay fiebre. Si no hay nada de esto, mi paciente no está complicada, manejo en su casa. Si se presenta todo esto, hay riesgo de complicaciones, es una infección complicada, la manejo hospitalaria. ¿Qué pasa en el hombre? Igual, si es que hay dolor, que hemos dicho que es una infección urinaria alta, hay una pielonefritis. Hay escozor, escroto, hay hidrocele, ¿no? ¿Saben qué es el hidrocele? El hidrocele es que uno de los testículos aumente de volumen, ¿no? Se edematice. Eso es el hidrocele. Entonces el paciente va a venir con hidrocele a lo mejor. Y les va a traer el antecedente que tuvo relaciones sexuales últimamente. Con una persona de, ¿qué se llama? De dudosa reputación. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Está cursando con una infección del tracto urinario tipo ETS, ¿no? Tenemos que pensar todo eso. Y en los varones, cuando el problema está en la uretra, el dolor es más intenso. Porque, como les digo, las mujeres nos enfermamos más porque la uretra es corta. Pero si el problema es en el varón, el dolor es más intenso porque el paso de la orina hacia el exterior por la uretra es más largo y produce más molestias. ¿Ah? Muy bien. Evaluamos a mi paciente. Le tengo que descartar si es una prostatitis. Por lo tanto, le hago su tacto rectal y veo las características de la próstata. ¿Listo? Igual, no tiene mayor problema, ¿no? Es una infección urinaria complicada. En el hombre siempre es complicada, pero no tiene mayor comorbilidad, ¿no? Veo a mi paciente estable, es joven, le doy tratamiento ambulatorio. No, mi paciente tiene comorbilidades, es diabético, es una persona mayor, es un paciente sondeado, hospitalizo. ¿Ya? Ya hemos visto el tratamiento. Si el varón tiene una prostatitis, ¿no? Hemos dicho valorar el ingreso hospitalario. Tratamiento. Ahora sí. Tratamiento también Made in Perú, ¿eh? Es el protocolo Made in Perú. Como primera opción, el levofloxacino. Segunda opción, la cetrazona, tobravicina, Civil. Mejora. Mantenemos tratamiento por 2 a 4 semanas, ¿no? Con levofloxacino, ciprofloxacino, trimetoprim, cotrimoxazol, que es el Bactrim, ¿no? 4 semanas y volvemos a evaluar al fin del tratamiento. Cuando es una epididimitis, es menor de 35 años, es mayor de 35 años. Si es menor, ¿cuál es el agente más frecuente? Como les he dicho, la CTS, la clamidia. Es mayor de 35 años. Ya. La CTS es menos frecuente. Entonces, vuelvo a pensar en mi E. coli. Entonces, el tratamiento es 10 días, en caso de clamidia, con cetraxona, doxiciclina, ¿no? En caso de E. coli, cefuroxina o levofloxacina.
podemos completar el tratamiento con AINES, ¿no? Y el suspensorio escrotal, porque sí les va a doler, ¿no? La uretritis. Otra vez vuelvo a decir, ¿no? Generalmente es por ETS. El tratamiento, ceftriaxona. Monodosis. Acitromicina, monodosis. Antes utilizábamos, ¿qué? Penicilina, ¿no? Entonces ahora, por las reacciones adversas, se ha cambiado a ceftriaxona y acitromicina. Ahora viene el cuadro de acuerdo al filtrado glomerular, porque vamos a encontrar muchas veces que mi paciente tiene daño renal. ¿Cuáles se corrigen? La cefalexina, la cefuroxina, las sulfas. La ceftriaxona no se corrige. La nitrofurantoína no se da, ¿no? La amoxicilina se corrige. La fosfomicina no se da en pacientes con daño renal marcado. Y la micacina sí le puedo dar a paciente con daño renal ya, que esté en diálisis, ¿no? Al paciente que todavía está con probabilidades de recuperar el riñón, me reservaría el derecho de darlo. Creo que ya está en diálisis, le puedo dar. ¿Cada cuánto? Cada 48 a 72 horas. ¿No? Esto es lo que siempre van a ver. ¿Siente por qué viene? Por un cuadro de cistitis. La disuria, la polaquiuria, el dolor suprapúbico, la orina turbia con mal olor, el tenesmo vesical. ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Un sedimento urinario. Urocultivo, vean ahí. Aconsejado en recidiva. ¿No? No es que de primera opción. Es para los pacientes que han tenido reinfecciones y estamos pensando que es una recidiva. Entonces, el tratamiento de inicio es empírico, con todo lo que hemos pensado. ¿Qué es? Mi paciente, mujer, primera vez que pienso E. coli, ¿no? Le doy tratamiento con nitrofurantoína por sus 7 días, ¿no? ¿Qué otro tengo para darle? Fosfomicina, una dosis, ¿no? Las fluoquinolonas, dicen, se relacionan con el incremento de la resistencia. La amoxicilina clavulánico puede favorecer la recurrencia por la alteración de la flora vaginal. Las cefalosporinas favorecen la colonización por enterobacterias. Entonces, nuevamente, ¿no? Para mi cistitis, ¿qué es? La nitrofurantoína, la cefalexina, sulfametoxazol y la amoxicilina simple, no la clavulánica. ¿Ah? Cistitis, dosis única de fosfomicina, pauta corta de 3 días de furoxina, amoxicilina, clavulánico, ¿no? Y hay que evaluar. Se supone que con esto mi paciente tiene que curarse. Y si no, voy a tener lo que hemos dicho, ¿no? Tiene una recaída o tiene una reinfección. Este es el protocolo de España, ¿no? Dice, tratamiento empírico recomendado para la cistitis aguda no complicada. Fosfomicina, 1 día, monodosis. Nitrofurantoína, 7 días, ¿no? Nitrofurantoína macrocristalina, que se da 1 vez al día, igual, 7 días. ¿Qué alternativas tenemos? Ciprofloxacino por 3 días, pero a 250, ¿no? Damos 500. Levofloxacino, 250 también por 3 días. El norfloxacino, más bien, sí, a dosis completas por 3 días, ¿no?
Dice, si no se conoce el patrón local de resistencias, el sulfametoxazol con trimetoprim. Eso, Bactrim, que ya la mayoría no usamos. Cuando es una pielonefritis, estamos hablando de una infección del tracto urinario alto, mucho riesgo de complicaciones, ¿no? El cuadro clínico, aquí sí mi paciente viene con fiebre, con dolor, náuseas y vómitos, disuria, colaquiuria, ¿no? Tiene factores de riesgo, por ejemplo, tratamiento antibiótico previo, manipulación urológica, ¿no? O la adquirió en el hospital. Acá sí le pido un hemograma, le pido un sedimento urinario, le pido urocultivo, le puedo pedir gammagrafía, incluso para ver la cicatrización, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente. Ecografía nuevamente para evaluar si es que hay compromiso urológico. Acá sí tengo que ver si le doy tratamiento ambulatorio o le doy tratamiento hospitalario. ¿Cuántos días? 10 a 14 días. 10 a 14 días no la voy a tener en el hospital, ¿no? Pero si quiero los 4 primeros días sí la puedo tener en el hospital, ¿no? ¿Qué iniciamos tratamiento? Con cefalosporinas de tercera generación. ¿Ah? Pero estamos hablando de una infección urinaria alta. Protocolo Made Perú. ¿Qué le damos? Ciprofloxacino, levofloxacino, si es ambulatorio. Cefuroxima, si es ambulatorio. Sulfametoxazol, si es ambulatorio, ¿no? Dice, se recomienda completar con dosis única de aminoglucósidos, ¿sí? Antes el protocolo era la primera dosis de amicacina y seguíamos con cualquier tratamiento vía oral, ¿no? Ahora podemos poner al final más bien. Entonces, mi paciente está complicado, lo tengo que hospitalizar, ¿no? Y damos la asociación de 2 antibióticos. Una cefalosporina más una quinolona o una cefalosporina más un aminoglucósido. ¿Qué damos? Ciprofloxacino, ahora sí, a dosis de 500, 700 por 10 días. Levofloxacino, 10 días, ¿no? Otras alternativas. Sulfametoxazol, 14 días. Y amoxicilina clavulánico también, 14. Dice, para pacientes graves que están hospitalizados, tenemos el ciprofloxacino, levofloxacino, tenemos las cefalosporinas como la ceftriaxona, la ceftazidima, el cefepime, la amoxicilina clavulánico, la piperacilina tazobactam. El cefepime hay que tener mucho cuidado en pacientes con enfermedad renal crónica. Hacen depósito y hacen encefalopatía por cefepime, ¿no? Entonces, mucho cuidado si el paciente tiene una infección urinaria o en general, ¿no? De cualquier tipo que yo quiero darle cefepime. Y tiene diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Este paciente me va a hacer encefalopatía por cefepime. También puedo usar gentamicina, puedo usar amicacina. Casos graves. Imipenem, meropenem. Pero casos graves. Quiere decir que mi paciente está con una infección del tracto urinario alto, es una sepsis, o si no está en un shock séptico. Profilaxis, ¿no? Generalmente en mujeres con ITU recurrentes. El cotrimoxazol por 1 año, ¿no? La nitrofurantoína por 1 año. Cefalexina, el norfloxacino, ¿no? Podemos utilizarlo como tratamiento profiláctico, ¿no? En el embarazo, tenemos que ver los gérmenes y tenemos que ver tratamiento que no afecte al feto. Entonces, bacteriuria dice, se considera significativa cuando en 2 muestras de orina evacuada consecutivas crecen más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia.
de la misma especie bacteriana. O cuando en una sola muestra obtenida por sonda crece más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias de un solo grupo patógeno. ¿Ah? Tratamiento. La nitrofurantoína, la amoxicilina clavulánico, la cefalexina, la fosfomicina y el timetropina, que no se da en el primer trimestre. ¿Ah? El paciente está hospitalizada, tiene infección urinaria alta, ceftriaxona, aztreonam, pipetazo, cefepime, imipenem, ampicilina, que ya usamos. Pielonefritis crónica, ¿no? Causa importante de enfermedad renal crónica. Cuadro clínico variable. Dice, ¿qué tengo que tener presente? El antecedente de unas ITUS anteriores. La ecografía me muestra cicatrices. ¿Qué me muestra? Reflujo o retención urinaria, ¿no? Cuadro clínico dice secundario a lesión túbulo intersticial. Entonces, ¿qué hay? Una disminución de concentrar la orina. El diagnóstico básicamente es imagenológico. En los niños, ¿no? En los niños, generalmente, el tratamiento es de 10 a 14 días. Y generalmente es hospitalización. Cuando no hay mucho, podemos dar tratamiento ambulatorio por 7 días, con las mismas pautas. Amoxicilina, cefalosporinas, trimetoprim. La profilaxis, nitrofurantoína, cefalexina, trimetoprim. Lo que hemos dicho, hay que ajustar la dosis cuando hay una enfermedad de base, ¿no? Y vamos a hablar rápidamente, para que no estén cansados, de la tuberculosis renal. Ya hemos dicho de que la tuberculosis renal es una infección que llega por vía hematógena. A mi paciente ha hecho su prima infección, no, puede no haber hecho una TBC pulmonar y hacer una TBC renal. Pese a todos los avances que tenemos, a lo que vamos mejorando en todo, la tuberculosis sigue presente en todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente en un paciente con molestias urinarias, ¿no? Que me salen leucocitos, y los cultivos me salen negativos, que puede ser una TBC renal, ¿no? Es la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente. Predomina en el sexo masculino. La extensión se produce por la basilemia, ¿no? Les digo, llega vía hematógena. Cursa de forma asintomática durante largos periodos de tiempo, hasta que provoca la destrucción del riñoncito. Vamos a ver unas fotos de riñones con TBC. Se observa lesión renal simultánea con la pulmonar en el 66% de los casos nuevos, ¿no? Entonces, ahora con esta resistencia, multidroga resistencia, se está incrementando el diagnóstico de TBC renal. ¿Qué causa la tuberculosis en mi riñón? Causa granulomas, que es lo que va a ir a destruir mi parénquima renal. Entonces, no solamente me causa la infección, sino me causa la destrucción y me lleva rápidamente a falla renal, ¿no? Entonces, presencia en el parénquima y especialmente en la corteza de pequeños nódulos grisáceos causados por granulomas con necrosis central de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. No produce síntomas clínicos, ¿no? Cultivos positivos, negativos generalmente, y cuando recién sospechamos, podemos tener cultivos para Mycobacterium positivos. ¿Ah? Pero cuando tenemos una alta sospecha,
Cuando ya la TBC ha avanzado y hace ya sus cavernas, tan igual como en el pulmón, ¿no? Forman cavitaciones en la zona medular con destrucción progresiva de las papilas que son sustituidas por material calcioso. Forman el granuloma característico de la TBC, ¿no? Hay necrosis e ulceración. Entonces vemos cómo el riñoncito está totalmente destrozado. ¿Qué cuadro clínico nos va a dar? Paciente que puede venir con síndrome cístico, pero ¿qué es lo más frecuente? Que un paciente venga y por un antecedente, por un hallazgo casual, venga con hematuria. ¿Cómo es la hematuria? Generalmente microscópica, ¿no? La mayoría de veces es una hematuria microscópica. Un paciente que viene y viene por una hematuria microscópica, no encontramos nada más, tenemos que sospechar que haya una TBC. Le pedimos cultivos de bacilos, ácido alcohol resistentes en orina, ¿no? No responde al antibiótico y el urocultivo es negativo para gérmenes comunes, ¿no? Cuando se acompaña de clínica, los síntomas más frecuentes son la disuria, la hematuria, la piuria estéril. ¿Qué quiere decir? Sale una cosa blanca que es el calcio, ¿no? Sale pus, pero llevamos a cultivo y es negativo. Dolor lumbar, ¿por qué? Porque está destruyendo mi riñón. Como hemos visto hace granulomas en la cápsula, ¿no? Síntomas constitucionales. El paciente empieza a bajar de peso, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar todo en su integridad. Hacemos una reacción tuberculina y es positiva. Hacemos un cultivo para bacilos ácido alcohol resistentes y es positivo. Y si en el hombre es frecuente que se asocia a una epididimitis y menos frecuentemente a una prostatitis. La urografía endovenosa es anormal en el 90% de los pacientes, pero no tienen signos patognomónicos. Así es. Ustedes van a ver tomografías, incluso sonografías, hasta que no haya una lesión grande, no van a pintar. Hay que ser muy acucioso. El radiólogo tiene que ser muy acucioso para informarnos que hay una lesión, ¿no? Que forma calcio ahí. Ahorita el nombre se me va. Entonces, nos va a decir, ¿no? ¿Se observa calcificaciones? Sí, pero cuando ya estamos en casos avanzados. Dice, en etapas iniciales existe una irregularidad de las márgenes de la papila, imagen de erosión y áreas de menor densidad de contraste. Posteriormente se aprecian cavidades que se comunican con el sistema pielocalizal, formando la imagen característica de palillo de tambor. Entonces tenemos que tener eso presente, pero como le digo, el radiólogo tiene que ser muy acucioso. Nosotros tenemos que poner cuando pedimos la plaquita, ¿no? O la tomografía, que estamos sospechando de TBC para que nos puedan buscar esas imágenes, ¿no? Bueno, en etapas más avanzadas vamos a apreciar la destrucción del parénquima y la fibrosis, ¿no? O sea, no vamos a tener que decir nada. La lesión ureteral y vesical puede producir reflujo vésico-ureteral, calcificaciones y retracción vesical. Todo lo que son cicatrices. El tratamiento es tan igual como el tratamiento de la TBC pulmonar, ¿no? 3 a 6 meses, 10 a 18 meses. Nuestras 4 drogas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Nuestra imagen de una radiografía con contraste, donde vemos las lesiones. Y la tercera imagen que dice cavernas, si vemos el riñoncito izquierdo, ¿no? Las lesiones son iniciales. Ahí podemos evaluar bien la imagen que dice en palillo de tambor, ¿no? No sé si se mira el cursor que le estoy marcando ahí. Mientras que en las otras ya vemos las cavernas, ¿no? Ya vemos todo el calcio que
está ahí bien marcado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace buscando el bacilo en la orina. El problema es de que tiene una baja concentración. O sea, tenemos que pedir varios exámenes para que en uno de ellos nos salga positivo. Se pide examen de 24 horas, ¿no? Buscar bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? En orina de 24 horas. Tenemos que tener ciertas restricciones para juntar la orina, ¿no? No hidratarnos más porque se diluye la orina, ¿no? El tiempo que yo he determinado de coger mi emisión y llevarla al hospital o al laboratorio, ¿no? Que centrifugue en la orina para que se concentre, ¿no? La tinción, ya saben que no es con cualquier tinción para encontrar el vacío, ¿no? Y nuevamente el tratamiento. ¿Alguna pregunta? Ya se fueron todos. Lourdes, me he quedado sola. Doctora, han salido algunas compañeras porque tienen prácticas y clases de realidad nacional. Ah, ya. Ya está. Entonces, Lourdes, quedamos hasta aquí. Sí, doctora, pero podemos seguir avanzando. Ya termina. ¿Cuántos somos? Somos 45, 44, ¿Cuántos? 43. Ya Yes. ves, entonces vamos a quedarnos aquí. Te voy a pasar ahora las diapositivas. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Ya, listo, Lourdes. Adiós, hasta luego. Creo que somos Lourdes y yo nada más.